Bienvenidos al capítulo número 4. Hoy vamos a estar conociendo Amazon Seller Central por dentro. También vamos a ver las tarifas por inventario estancado y otras tarifas que te cobra Amazon. Y lo más importante, cómo vas a calcular las tarifas de Amazon al momento de vender un producto. Y bueno amigos, vamos a estar viendo cómo es Amazon Seller Central por dentro, ¿ok? En este caso estamos en México, pero viene siendo lo mismo. Ok, tiene las mismas funcionalidades si estás en Estados Unidos, si estás en España o en cualquier otro país, ok. Bueno, lo primero, como puedes ver acá, ahí te lo enseño con la flecha, tú puedes cambiar el idioma, ok. En este caso pues está en español, pero también lo puedes poner en inglés y en otros idiomas, ok. Entonces un punto muy importante. Después tienes esta ruedita de aquí que es para hacer diferentes configuraciones. Puedes ver información de tu cuenta, van a aparecer tus datos personales, cuentas globales. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes vender en Amazon Estados Unidos y Amazon Canadá, ¿ok? Preferencia para notificaciones, dado caso que quieras que te esté llegando correo de cualquier notificación, aquí lo puedes configurar. Configuración de acceso a la cuenta, aquí configuras tu contraseña, tu correo electrónico. Configuración de devoluciones, también cualquier detalle que tengas con tu producto, aquí los vas a estar viendo. Opciones de regalo, igual cualquier producto que tú tengas esa opción de regalo, también aquí lo puedes administrar. Configuración de envíos, configuración de impuestos, permisos de usuario, historial de permisos de usuario, tu información y políticas, logística de Amazon y cerrar la sesión, ¿ok? Tenemos aquí este panel de control. Algo muy importante es que recuerda que quizás cuando tú inicies sesión puede que algo cambie, porque luego Amazon está cambiando las cosas en cuestión de el panel de control, pero te comento, realmente viene siendo lo mismo, ¿ok? Aquí tenemos este panel de acciones. Aquí cuando es tu primera vez que tú inicias sesión te van a aparecer varias recomendaciones, ¿ok? Por ejemplo, proteger tu cuenta, que te envíen un mensaje de texto, un código antes de acceder a tu cuenta. Todo esto te va a aparecer aquí, que agregues también una cuenta bancaria, etcétera. En este caso a mí ya no me aparece nada porque ya he hecho todo lo que me dice Amazon, ¿sale? Pero a ti, si es la primera vez que entra, te van a aparecer las acciones y pues es importante que las puedas realizar. Aquí abajito tenemos recomendaciones, más que nada son accesos directos, ¿sale? Acceso directo a que tú puedas añadir más productos, puedes crear listados desde aquí, son como puntos rápidos, ¿ok? Entonces igual tutoriales, Amazon tiene esto que se llama Seller University, que te enseña muchas cosas a través de Amazon, cómo vender, etcétera. Igual te lo recomiendo si tú lo quieres ver, ¿ok? También acá administrar listados internacionales si mandas a Estados Unidos o a Canadá. Y introducción a Amazon AC Ship, que es algo que también está implementando Amazon, ¿ok? Entonces esta es la página principal. Ahorita vamos a estar viendo lo que sería el menú. Como puedes ver, ahí te lo enseño con la flecha. Aquí dice sitios web. Como puedes ver, dice 3. Esto quiere decir que tú puedes vender en México, en USA y en Canadá. Por eso ves que dice 3. Si yo le doy clic, ahí me aparece Estados Unidos, Canadá y México. También aquí te va a aparecer pedidos abiertos. En dado caso que una persona haya ingresado tu producto al carrito, aquí lo vas a estar viendo. Mensajes de compradores también. Si tienes alguno, aquí lo vas a ver y solamente para verlo le das clic y ya te va a mandar a ese mensaje. Porcentaje de la oferta destacada también. Saldo total, en dado caso que Amazon te deba algo, aquí te lo van a ir acumulando, ¿sale? Entonces acá en la parte de arriba tenemos 3 rayitas, ¿ok? Entonces este es el menú. Si nosotros le damos clic, aquí ya podemos ver todo el menú. Lo primero que tenemos es el catálogo y aquí tiene varios submenús. Desde el apartado de catálogo puedes tú agregar productos con archivos,
completar borradores, ver solicitudes de autorización, mejorar la calidad de los listados, cargar imágenes, cargar y administrar videos, administrar documentos del producto. Lo que más vamos a estar utilizando es agregar productos. Si le damos clic, aquí podemos agregar un producto que ya está en Amazon, ok, o un producto completamente nuevo desde cero, ok, desde este apartado de agregar productos. También tenemos el apartado de inventario, ok, cuando tú vayas a estar enviando tus productos, si tú le das clic aquí, administrar todo el inventario, aquí te van a estar apareciendo los productos que tú tienes en el listing, y también desde aquí tú los puedes enviar a lo que sería el almacén de Amazon. Puedes hacer la orden para enviar tus productos directamente a Amazon FBA, ¿sale? Entonces, desde el apartado de inventario vamos a estar gestionando absolutamente todo. También si envías a Amazon Estados Unidos, a Amazon Canadá, desde aquí lo vas a estar administrando absolutamente todo. Después, amigos, el siguiente menú es precios, el estado de precios. Aquí Amazon te da como recomendaciones en dado caso que se pueda mejorar un precio. Aquí tú lo vas a estar viendo, ¿sale? En este apartado de estados de precio, como puedes ver ahorita está inactivo, pero aquí vas a estar viendo toda la cuestión de los precios de tu producto. Si hay alguna oportunidad, desde aquí tú lo puedes ver. Ok, también tenemos el apartado de pedidos. Si le damos clic en administración de pedidos, podemos ver todos los pedidos que nos han realizado. En este caso los últimos 7 días. Aquí tú vas a estar viendo, como puedes ver, acá te aparece cuántos pedidos hay pendiente, cuántos pedidos no se enviaron, cuántos pedidos te han cancelado y cuántos ya se han enviado. Entonces desde aquí tú puedes administrar absolutamente todo, la cuestión de los pedidos, etcétera, ok, aquí en pedidos. Después tenemos este apartado de publicidad, para hacer lo que sería campañas a tus productos y puedas vender más, ¿sale? Entonces, si tú le das clic administrador de campañas, te va a mandar a todo el administrador para que tú puedas crear tu campaña, puedas impulsar tus ventas, etcétera, ok, y puedas hacer publicidad a tu producto. Después de publicidad tenemos esto de stores o tiendas, ok, que viene siendo una pequeña tienda dentro de Amazon. Si tú le das clic aquí en administrar stores, se te va a abrir otra ventana, ¿sale? Y te va a aparecer que tú puedes promocionar tu marca y productos con múltiples páginas dentro de Amazon. Es como una página con varios productos para que las personas puedan ver tu catálogo, etcétera, ¿sale? Esto es de forma gratuita. Algo muy importante, y aquí Amazon te lo está diciendo, es que solo las marcas registradas pueden tener este apartado de tienda, ¿sale? Por lo tanto, si todavía no tienes una marca registrada dentro de Amazon, no vas a tener acceso a este apartado de Store, ¿ok? Pero también es bastante interesante. Después tenemos el apartado de crecimiento. Aquí también, si hay alguna oportunidad de crecimiento, si tú le das clic, Amazon te lo va a estar recomendando, algunas mejoras que Amazon te pueda recomendar, etcétera, ¿sale? Igual aquí, explorar programas que Amazon tiene para ti, también donde te enseñan cómo puedes crear contenido, agregar productos, etcétera. Todo esto igual está interesante que tú lo puedas ver, ya que es información de valor, ¿sale? También guía de productos, recompensas del vendedor, sugerencias de producto, explorador de oportunidades, logística multicanal, etcétera. Todo sobre lo que es el crecimiento de tu cuenta. Cualquier duda, aquí lo vas a encontrar en este apartado de crecimiento. Después seguimos con reportes. Aquí todos los pagos que te haga Amazon, etcétera, los vas a ver desde este apartado de pagos, ¿ok? Tutor de ventas Amazon, reportes de empresa, logística de Amazon. Recuerda que todo esto son los reportes, ¿sale? Si se canceló, si hubo algún detalle, aquí lo vas a estar viendo. Reportes personalizados también, si lo quieres ver solo por un mes, por un año, por 7 días, etcétera. Reportes de inventario de tus productos, biblioteca de documentos fiscales. Ahí también puedes aquí administrar los impuestos, ¿ok?
todo desde el apartado de reportes. Después, amigos, tenemos este punto importante que se llama desempeño. Tenemos esto de estado de la cuenta. Esto es importante porque muchas veces cuando supongamos agregamos un producto que no se puede vender en Amazon, a veces no sabemos, nos podemos meter en detalles con Amazon, entonces el estado de la cuenta pasa a ser, digamos, un estado malo, ¿sale? Como puedes ver, acá nos está diciendo cumplimiento de las políticas y actualmente se encuentra en saludable, ¿ok? Muchas veces cuando tenemos detalles de infracciones, aquí tu cuenta se va degradando. Por ejemplo, puede ser amarillo, rojo, es que ya está en peligro y te la pueden bloquear. Entonces por eso hay que cuidar mucho todo esto que Amazon te dice aquí: quejas de propiedad intelectual, reclamos de clientes, en dado caso que el producto no sea original, sino sea una copia, sea falsa, reclamos de clientes por estado de producto que llegó en mal estado, problemas de seguridad de productos y alimentos, incumplimiento de las políticas de publicación. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque en dado caso que las incumplamos, pues aquí tu calificación de la cuenta va a ir bajando, ¿sale? Entonces eso va a afectar tu cuenta. Por eso es muy importante mantener el estado de la cuenta saludable, ¿ok? Recuerda, desde desempeño también las valoraciones, calificaciones, los vas a ver aquí. Los reclamos que las personas te hayan realizado, igual los ves desde el apartado de desempeño. Reclamos por reversión de cargo, notificaciones de desempeño, opiniones de tus clientes, también desde aquí las puedes gestionar. Después tenemos el apartado de desempeño, ya lo vimos. Aplicaciones y servicios. Esto más que nada son aplicaciones que te van a ayudar para tener una mejor administración, pero esto yo lo recomiendo ya cuando tengas más experiencia, ¿sale? Porque no son gratis. Entonces hay aplicaciones sinceramente que cuestan mucho dinero. Entonces vamos a darle clic aquí y como puedes ver acá Amazon, tú puedes explorar categorías, ¿ok? Y acá abajo mira aplicaciones populares, y como te das cuenta, esta cuesta 550 al mes, esta cuesta 3500 al mes. Entonces cuando ya necesites realmente algo que te ayude para poder administrar absolutamente todo, ahora sí puedes tú adquirir una aplicación. Pero por el momento, si estás comenzando, este menú no lo vas a estar utilizando, al menos que ya vayas teniendo más experiencia y tu negocio vaya creciendo. Después, amigos, tenemos este que se llama entre empresas, casi no lo vamos a estar utilizando. Y tenemos el apartado de marcas. Aquí, si tú quieres, también puedes crear tu marca. Está aquí donde dice crea tu marca, y aquí puedes ya comenzar a trabajar tu marca. Si tú le das clic, te va a mandar a este apartado de Amazon, y aquí pues te va a estar dando lo que serían los beneficios si tú tienes una marca dentro de Amazon, ¿sale? Entonces este apartado de marca solamente lo vas a tener habilitado si tienes ya una marca dentro de Amazon, ¿ok? Y por último, el apartado de aprender, que yo te lo recomiendo ampliamente. Puedes ir complementándolo, ya que sinceramente Amazon también tiene esto de Seller University. Si tú le das clic, aquí te van a aparecer varios tutoriales que yo te invito también a que tú veas para que puedas ir aprendiendo mucho más. Entonces te lo recomiendo ampliamente. Y esto sería todo, amigos, en la cuestión de Amazon Seller Central. Así se ve la plataforma por dentro. Créeme que es bastante fácil de utilizar. Vamos a estar utilizándolo más adelante para agregar productos, cómo puedes hacer arbitraje, agregar un producto desde cero, etcétera. Y bueno, amigos, en esta clase vamos a estar viendo algo muy importante que no muchas personas toman en cuenta. Entonces, estas son las tarifas por inventario estancado, o también otras tarifas que son importantes que tú conozcas. ¿Por qué razón tienes que conocer estas tarifas? Porque puedes estar incurriendo en alguna de ellas sin darte cuenta, ¿ok? Entonces, cada país tiene sus propias reglas. Si tú estás en Estados Unidos, hay unas tarifas que tienes que pagar si no cumples ciertas cosas. Si estás en España también, y si estás en México igual. Ahí cambian las cosas. Entonces vamos a estar viendo primero para México.
Ok, aquí como puedes ver, Amazon pone otros costos. Ok, entonces para México solamente son dos tarifas adicionales. Ok, aquí no los pone, realmente México está fácil. Ok, primero que nada tenemos la tarifa por almacenamiento prolongado. Esto es muy importante que lo sepamos porque cuando tú mandas un producto a Amazon, recuerda que Amazon te lo va a estar guardando allí en sus bodegas, ok, y te va a cobrar una tarifa por guardarlos, ok. Pero si ese producto tú no lo vendes durante 12 meses, allí te van a cobrar mucho más, porque entonces se va a considerar un almacenamiento prolongado o estancado que no se ha vendido. Entonces recuerda muy bien, si tú vas a guardar un producto en los almacenes de Amazon, tienes que vender ese producto antes de 12 meses, porque si no te van a cobrar esta tarifa y créeme que es muy alta. Entonces aquí le vamos a dar clic y como puedes ver dice que se comenzó a aplicar a partir del 15 de marzo y aplica únicamente a inventario que ha permanecido en centros por más de 365 días, ok, que es igual a 12 meses. Entonces sinceramente ahí nos viene cuánto nos van a estar cobrando, la verdad es bastante dinero. Entonces si tú ves que un producto que tengas por ahí no se te ha vendido en 8 meses, ya es importante que lo retires, ok, lo mandes de vuelta a tu domicilio, porque si no te van a cobrar esta tarifa, así que muy importante. Después tenemos esta otra que es en este caso un servicio opcional de retiro o destrucción de inventario, y aquí Amazon también nos los especifica, ok. Entonces obviamente aquí si tú vas a retirar el inventario a tu domicilio de nuevo te van a cobrar, pero es mejor pagar eso a estar pagando el almacenamiento prolongado, ok. Entonces esta es la parte de México, recuérdalo muy bien, solamente por favor las tarifas adicionales para que no vayas a incurrir en esta parte. Ya terminamos con México, ahora vamos con España. Si tú estás vendiendo en Amazon España, acá tenemos las tarifas de venta adicionales. En este caso tenemos cargos de inventario. Si le damos clic viene siendo también lo mismo, ok. Entonces dice, además de las tarifas mensuales por almacenamiento, se te pueden aplicar otras tarifas. En este caso tarifa a largo plazo, que viene siendo lo mismo la tarifa prolongada, ok. Entonces este es el mismo, ok. Después tenemos este otro que se llama tarifas de publicación de gran volumen, ok. Si le das clic acá te especifica, dice que solo se va a aplicar si se superan los 2 millones de SKU en un mes determinado, ok, y se aplicará al mayor número superior a los 2 millones. O sea, si tú tienes un montón de productos, miles de productos en gran volumen, ahí hay que tomar en cuenta que te van a estar aplicando esta tarifa de publicación de gran volumen. Y por último tenemos este que se llama tarifa de gestión de reembolso, ok. Igual Amazon acá te lo explica, que si tú realizas a un cliente un reembolso, Amazon te devolverá el importe de la tarifa por referencia que hayas pagado por los productos, ok. Entonces igual es muy importante, recuerda que en Amazon España tenemos estas tres tarifas de ventas adicionales que tenemos que conocer para cualquier detalle, ok. Después seguimos con Amazon Estados Unidos, ok. Como te podrás dar cuenta, cambia la cosa, ¿no? Aquí como puedes ver tenemos tarifas de venta adicionales. En este caso este tiene más tarifas, tiene 4, y vamos a estar viendo las tarifas de inventario. Es lo mismo que te comenté, ok. Si tu inventario se estanca te van a cobrar mucho más y te conviene mejor enviarla de vuelta a tu bodega, ok. Tarifa del servicio de libros de alquiler, en este caso esto solamente se ofrece en Estados Unidos. Ahí nos está diciendo, si ofreces la renta de libros tendrás que pagar una tarifa del servicio de libros de alquiler, ok, $5 por cada renta. Entonces solamente equivaldría a Estados Unidos, y si tú manejas esto de rentar libros. Después tenemos tarifas por número elevado de listados activos. Tienes muchísimos listados, ok, que no se han vendido en 12 meses, te van a cobrar una tarifa mensual, ok. Entonces también no te conviene tener tantos listados de productos,
Es importante que pongas atención a esta tarifa. Y por último tenemos tarifa de administración por reembolso, que es la que ya vimos igual con España, ¿ok? Entonces recuerda, para Amazon Estados Unidos son estas 4, ¿ok? Que siempre hay que estar checando. Para Amazon España tenemos 3 y para Amazon México tenemos 2, ¿ok? Entonces creo que la más importante en la que muchos pueden incurrir y que no se dan cuenta sería que el producto no se les venda y que ahí lo tengan. Y cuando vienes a ver, ya pasaron los 12 meses y Amazon te va a cobrar mucho dinero. Entonces, mucho cuidado por ahí. Si tu producto ves que no se vende incluso en 3 meses, 4 meses, 5 meses, ya es momento de retirarlo y mandarlo de vuelta a tu bodega para que puedas ver cómo le vas a hacer, por qué no sirvió el producto, etcétera, ¿sale? Pero es importante conocer estas tarifas de venta adicionales. Y bueno amigos, ahorita vamos a estar calculando todas las tarifas que Amazon nos va a estar cobrando en una sola herramienta. Por eso es importante saber cuáles son las tarifas de Amazon, para que ahorita ya con la herramienta que Amazon nos ofrece gratis las podamos calcular, ¿ok? Entonces, si te encuentras en México, simplemente acá en el menú de arriba donde dice cuánto cuesta, en este menú aquí la tenemos, dice calculadora de ventas sin margen, ¿ok? Te va a aparecer algo como lo que estás viendo aquí, dice calcula tus ingresos de Amazon, ¿ok? Si estás en España, igual acá donde dice precios, ¿ok? Aquí te posicionas en el menú y acá dice calculadora de tarifas, ¿ok? Y también aquí, si tú estás en Estados Unidos, ¿ok? Acá igual tenemos el menú de arriba donde dice precios, acá nos dice calculadora de tarifas de Amazon, ¿ok? Igual simplemente le das clic y te va a mandar a la calculadora, ¿ok? Entonces simplemente dale clic aquí donde dice prueba la calculadora de ingresos y se te va a abrir otra ventana. En esta ventana nos aparece esto, simplemente le vamos a dar aquí abajo donde dice continuar como invitado, ¿ok? Le damos clic aquí y aquí, como puedes ver, aquí tenemos varias opciones. Nos dice tienda de Amazon. Esto se refiere a donde tú vas a estar vendiendo tu producto. Por ejemplo, si tú vas a vender tu producto en Amazon Estados Unidos, selecciona Estados Unidos. Puedes seleccionar Canadá, México o Brasil. Supongamos que el producto lo queremos vender en México, simplemente le damos clic y aquí vamos a buscar un producto que ya está en Amazon, ¿ok? Para hacer el ejemplo, recuerda que también aquí tenemos este apartado que dice buscar en el catálogo de Amazon, o tenemos esto que dice definir tu producto, ¿ok? Si tú le das clic aquí en definir el producto, aquí igual podemos escoger la tienda de Amazon, la unidad de medida, las dimensiones del paquete, es decir, de la caja donde va a ir tu producto, el peso unitario de todo el producto, la categoría del producto, ok, aquí le pones en belleza, etcétera, el precio del producto y los gastos de envío, ok. Entonces también lo puedes hacer de esta manera, pero siéndote sincero, es mucho más fácil hacerlo de la primera manera que dice buscar en el catálogo de Amazon, porque casi siempre algún producto que nosotros vayamos a vender en Amazon, por ejemplo un audífono, dispensador, etcétera, generalmente ya hay personas que lo venden, ¿ok? Aunque sea diferente, pero te puedes guiar de un producto que ya está en el mercado. Entonces, por ejemplo, aquí podemos poner dispensador de jabón. Entonces ahí ya lo escribí y simplemente vamos a darle clic en buscar y aquí nos aparecen varios productos, ¿ok? Entonces lo único que vamos a estar haciendo es escoger el producto que más tú veas que se asemeje a lo que tú quieres vender. Realmente incluso si no encuentras lo que tú quieres, no importa, solamente lo que necesitamos es checar el producto y ya después lo vamos a poder modificar a nuestro gusto. Entonces supongamos que yo quiero vender este producto que no exactamente tiene que ser el mismo, sino simplemente se parece, ¿ok? Entonces simplemente yo le doy clic aquí en seleccionar y aquí me aparece el nombre del producto, ¿ok? Entonces aquí, como puedes ver, ya nosotros podemos ver cuánto va a valer el producto y cuánto dinero va a ser de las tarifas de Amazon. Aquí donde dice precio del producto,
como puedes ver ya tiene un precio definido, en este caso está en pesos mexicanos de 599 pesos mexicanos, pero aquí tú se lo puedes modificar. Supongamos que tú has pensado y ya cotizaste que el producto tú lo quieres vender, por ejemplo, en 450 pesos, ¿ok? Entonces, simple y sencillamente tú se lo modificas el precio, ¿ok? Y ahí le pones 450 y le das Enter, ¿ok? Para que el sistema ya te calcule de forma correcta lo que son las tarifas de Amazon de forma automática, ¿ok? Entonces, como puedes ver, acá nos dice tarifas de Amazon, ¿ok? Nos está diciendo que las tarifas de Amazon son 58,19 pesos mexicanos, ¿ok? Ahí, como puedes darte cuenta, tenemos esta flechita negra. Si yo le doy clic, acá me está especificando cuáles son esas tarifas de Amazon y nos está diciendo que la tarifa por referencia, en este caso solamente esa es la que nos van a estar cobrando. Recuerda que esta tarifa por referencia es por la categoría en la que está el producto, te cobran un porcentaje Amazon, ¿ok? Nos van a cobrar esta cantidad. Tarifa por venta de artículo no te cobran, tarifa variable por venta de artículo tampoco, ¿ok? Después tenemos la otra tarifa, que es tarifas de gestión de logística. Recuerda que nosotros vamos a estar utilizando lo que sería Amazon FBA, entonces por eso aparece esta tarifa de gestión de logística. Como puedes ver, nos van a estar cobrando 61,93 pesos mexicanos, ¿ok? Igual, si tú le das clic a esta flechita, aquí como puedes ver, nos pone las especificaciones, ¿ok? Incluso, por ejemplo, si tú quieres por ahí especificar algo, también tú lo puedes hacer, pero ya te pone lo que es una tarifa real de este producto, que es como un poco parecido al producto que nosotros vamos a estar vendiendo, ¿ok? Entonces, después tenemos la otra tarifa, que es el costo de almacenamiento. Como puedes ver, ahí nos indica que sería 0,66 pesos mexicanos, lo cual está bastante bien. Recuerda que esta tarifa de almacenamiento de enero a septiembre es un precio y de octubre a diciembre es otro precio. Entonces aquí estamos viendo de enero a septiembre. Si yo quisiera ver de octubre a diciembre, simplemente le doy clic y me está diciendo que la tarifa sería de 0,94 pesos mexicanos, ¿ok? Entonces, como puedes ver, de esta manera, ya de forma automática, tú ya sabes las tarifas de Amazon, ¿ok? Tarifas de Amazon, tarifas de gestión de logística y el costo de almacenamiento. Si tú quieres ver cuál es el total, simplemente bajas hasta lo último y como puedes ver aquí aparece esto que se llama costo por unidad, ¿ok? Esto significa lo que te va a cobrar Amazon. Todas las tarifas de Amazon sumadas serían 121,06 pesos mexicanos por el total de todas las tarifas que te va a cobrar Amazon, ¿ok? Como puedes ver, ya de forma automática tú ya calculaste con esta herramienta 100% gratis de Amazon las tarifas. Como puedes darte cuenta, es muy sencillo y así tú lo puedes hacer con cualquier producto que tú quieras vender. Esto es importante porque te vas a dar cuenta si es un producto que te conviene o no te conviene vender.